Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Café para Dos. Hoy nos complace que una mujer, toda una dama, haya aceptado nuestra invitación para tomarnos este buchito de café entre dos, pero que lo vamos a compartir con todos ustedes. Una mujer polifacética, súper implicada, siempre risueña, con un halo de luz que te transporta. Nada más y nada menos que está con nosotros Albertine Orleans. Gracias por aceptar la invitación, Albertine. Pues de nada, un placer. Estoy mirando para los lados porque estás hablando de alguien y digo, pues no, pues debe haber otra persona por ahí, ¿no? Pero hombre, eso es gracias. Lo que percibimos desde aquí, desde este lado, desde esta orilla del barranco de Guayadeque, ¿no? Es lo que percibimos de ti por toda tu trayectoria. Nosotros siempre hablamos del personaje, ¿no? El personaje se crea a través de una persona que va creciendo. Y a todos nuestros entrevistados y entrevistadas empezamos asaltándoles, hablando primero desde su nacimiento y su infancia y su adolescencia. ¿Dónde nace Albertine Orleans? Ay, pues mira, ahora que está de moda eso de la emigración y todas esas cosas, Albertine nace en Venezuela porque su madre y su abuela emigran en los años 50 para allá. Muy bien. Y de esa manera, pues Albertine es de esos lares. Aunque luego muy pequeñita, con pocos añitos, con 3 añitos por ahí, vine a Gran Canaria, que es la que considero realmente mi patria y mi lugar, ¿no? Una pregunta que no estaba en el guión, porque has apuntado que naces allí. ¿Por qué fueron tus papás para allá? ¿Qué profesión tenía? No, en este caso mi madre no, emigraron como tantos canarios, emigraron en esa época, ¿no? Y que sabes que iban a Sudamérica, Cuba, yo qué sé, Venezuela, Argentina, etcétera, ¿no? Buscando un futuro mejor, efectivamente. Porque estamos hablando de la España de la posguerra, la posguerra civil tan incívica, ¿no? Y luego cuando ya tu infancia transcurre en Las Palmas, ¿a qué colegio vas? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Eso fue hace tantos años. No. ¿Tienes algún recuerdo, algún profesor sí, o algo? Estuve en un colegio que estaba en Vegueta que se llamaba Viera y Clavijo, y ahí estuve hasta lo que se llamaba en aquel entonces ingreso. Luego ya a partir del ingreso pasé a las Teresianas y luego no quise seguir en las Teresianas y al instituto. Muy bien. Pero tú desde pequeña, porque hablamos de una de tus facetas que mejor te pega, porque es que eres una apasionada de la poesía. Sí. Y en tu biografía pone que eso lo mamaste desde chiquitita. Sí. Vamos a hablar de dos Julias, sus dos Julias. Julia su abuela y Julia su madre. Tú desde muy pequeña, desde la temprana edad de 5 años, escuchabas a tu abuela que te recitaba poesías y cuentos. Efectivamente, pero te apunto que quisiera hablar, ya más adelantada la entrevista, de una tercera Julia. Vale. Y de un proyecto que tenemos. Pues mira, sí, esa historia es muy bonita porque mi abuela era una mujer, escribía poesía, tocaba el piano y bueno, en esa época puedo decirte que tengo en casa como anécdota un diploma de 1920 donde mi abuela saca matrícula de honor en alemán. Digo, a ver, ¿a quién se le ocurría, de lo que estamos hablando, que hace ya más de un siglo, que va a ser ahora mismo, ¿no? Cómo una mujer le dio por estudiar alemán en aquella época. Pero bueno, mi abuela era también muy, muy polifacética y gozaba de una gran imaginación. Entonces ella lo que hacía, porque en plan coloquial hay una expresión canaria muy antigua, que cuando los niños son inquietos, con perdón de todos, dice que tienen cominilla en el culo. Y ese era mi caso, yo tenía cominilla en el traserillo. Lo que le llamamos hiperactivo. Algo de eso. Eso. Y entonces, ¿qué hacía mi abuela? Vivíamos en una casa antigua, de techos muy altos y demás, y la cama donde yo dormía era una cama de caoba con doseles. Y para subirme a la cama tenía como una especie de, yo qué sé, de tarimita ahí, de escaloncito y tal. Y era muy gracioso porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando ahora no tendrá ni idea. El colchón era de crin. Wow.
Entonces, crin... ¿Es el pelo del caballo? No. Crin, pelo de caballo, no. Crin es sacado de una planta. Ay, vale, sí. No sé, eran unas hilachas así, yo no sé decirte exactamente, y con eso se rellenaban los colchones. Entonces tú cogías, te acostabas en el colchón así, y el colchón cogía la forma de tu cuerpo y salía las dos partes del colchón. ¡Ay, qué gracioso! Bueno, era increíble. Yo dormía muy bien ahí, dicho sea de paso, no nada que ver con los colchones actuales. Y bueno, pues esa cama de doseles antigua, mi abuela me la convirtió en una isla mágica. Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Pues me recitaba poemas, que ella se sabía todos sus poemas de memoria, me contaba cuentos, que si el tey de Parlanchín, que si un drago gigante, que si los guanches para arriba, que yo qué sé, príncipes, princesas, etc. Y eso creó en mí una propensión, digamos, a la imaginación. Ella incentivó muchísimo mi imaginación y ella me hizo sentir amor por la poesía. Además, a mí me encantaban sus poemas porque eran como muy épicos y decía: mar de las liras alzadas, mar del principio y el fin, mar de mi tierra, Gran Canaria. Y yo así, aplaudiendo ahí, toda metida dentro del colchón de crin. Y luego ya mis dos Julias, ¿por qué? Porque mi madre también se llamaba Julia. Y mi madre fallece siendo yo bastante pequeña, y en la adolescencia, pues un día ahí rebuscando, porque era una casa antigua que tenía como varias habitaciones, con esos roperos de caoba inmensos y aquellos cristales, los espejos biselados y tal, que más que abrirlo o mirarlo era como escalar el ropero, ¿no? Y bueno, y en uno de esos roperos, un día con mis andanzas, me encontré una especie de libreta, cuaderno, con las tapas de cartón duras en negro. Y al abrirlo empecé a ver pues una serie de escritos. Se lo enseñé a mi abuela, entonces mi abuela me dijo que eran poemas de mi madre. Claro, esos poemas estaban escritos a lápiz, las páginas muy amarillas, había el lápiz, vamos, había perdido intensidad, pero entre esos, te digo, todos esos versos inconexos, yo descubrí, no en ese momento porque era muy jovencita, ¿no? Lo leí, no entendí muchas cosas, pero luego más adelante que volví a retomar ese cuaderno de tapas de cartón negra, pues sí que descubrí a mi madre. Entonces descubrí una mujer con unos sentimientos muy genuinos, adelantada, esto puede ser un tópico, pero era adelantada a su época. Adelantada a su época porque yo en ese cuaderno me enteré que mi madre fue a estudiar a Italia arte dramático y que, por ejemplo, estuvo en contacto con una actriz, la Pampanini, por ejemplo, que yo me encontré una foto también de aquella señora así, como al estilo Gina Lollobrigida, pues sí. Y bueno, es que mi madre también fue extra en la película de... Irma. Sí. Con unas cabras que, y no sé qué. por cierto, y yo mismo me piso mi pregunta. Sí, písatela. Me voy a pisar mi pregunta porque a raíz de la Pampanini y de Tirma y de Sombras del Nublo, porque vamos a hablar que aparte de tu abuela y de tu madre, estás rodeada en la familia y en los conocidos de artistas canarios. Pues sí, la verdad es que sí. Estamos hablando del autor del libro Tirma, en el cual se inspiró la película. Sí, Juan del Río Ayala. ¿Qué conexión era tenían? primos, ¿no? También don Pedro Perdomo Acedo, poeta, también primo, y Néstor Álamo, también primo. De Néstor Álamo, yo muy pequeñita, vivíamos en Vegueta, y él iba a buscar algunas tardes a mi abuela a casa, entonces yo iba con ellos a darnos un paseo, él iba con un bastón así, y el único recuerdo realmente que yo tengo de don Néstor es que tenía unas gafotas increíbles y tú lo mirabas y era como los dibujos animados, esa gente que tú le ves la gafa y los ojos más grandes que se salen de la gafa, Madre ¿no? mía. Pues ese es el recuerdo. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Lo que se fijan los niños. Todo un genio. Sí. Todo un genio además. Albertina, la verdad que sí. Claro, sigues la estela de tanto artista y al final, nosotros hablábamos en la previa, hablábamos esta mañana y hemos hablado mucho de tus poesías.
tú eres bastante humilde, pero yo te digo, es que tienes 25 poemarios, aunque dicen, bueno, no están todos publicados. Digo, bueno, pero es que hay que hacerlo. Es que, ¿cuál es el primero de tus poemarios? El primero de mis poemarios, que no está publicado todavía, pero que espero que salga a la luz este año o principios del siguiente, se llama Venus regresa contigo. Qué título más lindo. Y es un poemario que yo escribí ya como tal, como poemario que decidí escribirlo. Consolidado. Sí, y eso lo escribí yo a los 17 años y medio, a un novio maravilloso que tenía. Oh, estupendo. Que tenía, porque ya, pero bueno, ahí quedó ese poemario. Ese fue el primero. ¿Y el primero publicado? El primero publicado, que además tiene una anécdota horrorosa, que bien hablo francés, el primero publicado fue 3 en 1, que es una trilogía, y resulta que el día de la presentación, no voy a decir la editorial, el libro no estaba en la presentación. Ay, madre. Ni la maqueta siquiera. No, no había nada de nada. Excepto las copas y el aperitivo y todo eso. Eso no falló. Eso no falló. Pero el libro brilló por su ausencia. Madre, ese fue mi primer libro. Pero sí. Aún así no decaíste, no cejaste en tu empeño de seguir No, para publicando. nada. No, para nada. De hecho, me vi de verdad con varios problemas a la hora de publicar, y por eso, años después de esta anécdota, decido, porque llevo muchos años con un mecenazgo anónimo desde el 2007, pero bueno, en un momento dado quise darle como más envergadura a ese mecenazgo para poder ampliar la ayuda, ¿no?, a lo que sería el arte en Canarias, y entonces creé AOC. Y una de las razones fue porque como a mí me habían pasado tantas cosas, no voy a contar otras más porque también hay editoriales y hay gente maravillosa en este mundo, Sí, como todavía lógico. queda gente seria, ¿no? Sí, por supuesto, y siempre quedará, ¿no? Siempre habrá de todo como en botica, ¿no? Claro. Entonces decidí hacer colecciones literarias y dar oportunidad dentro de la asociación a que pudieran personas que tuviesen problemas para ello, que no supieran, que estuvieran jubilados o lo que sea, ¿no?, que necesitaran pues una ayuda y tuvieran la ilusión de publicar su libro, aunque fueran personas desconocidas y aunque a lo mejor su libro no tenga por qué tener una calidad literaria, poética, fuera de lo común, ¿no? Vamos, que Pero no sean eruditos. dar esa oportunidad, efectivamente, o no sean escritores como profesión o que tengan ese don. Entonces creé las colecciones literarias, pero sobre todo basada en esa situación en la que me vi que tuve bastantes problemas para salir adelante. Es muy importante eso que acabas de decir. Además, se echa tanto de menos por ejemplo, en mi mundo, que es el de la música, sobre todo cuando éramos pequeños, que no veíamos nunca la salida. Es decir, vivíamos en una isla, y aparte de vivir una isla, dentro de la isla habían otras islas, y al final se truncan tus sueños. Y antes hablaste de que tu madre se había trasladado a Italia a estudiar arte dramático. Eso me recuerda también la pequeña anécdota de cuando se me ocurre decirle a mi padre a la edad de 14 años que me dejara ir a Madrid a estudiar arte dramático, y la respuesta fue un poco tajante. 2 cachetones. No me dio el Bien cachetón, dado. pero me dijo que eso era una carrera para gente de un mundo muy bajo. Sí. No quiero decir las palabrotas. La ¿no? farándula. Es muy importante lo que haces porque se pueden descubrir talentos que están ocultos. Sí, efectivamente. Y luego rebrotas la ilusión, porque a veces los eruditos por el camino van perdiendo ilusión, pero los que no son eruditos, esa ilusión la conservan. Y es como el diamante en bruto. Efectivamente. Yo quiero que nos hables ahora de tu faceta, porque claro, al tener ese mecenazgo también has tenido que ser de maestra de ceremonias, de dinamizadora de eventos, de presentadora. Eres comunicadora nata. ¿Cómo empezaste con el tema de...? Pues con ese tema empecé por el tema del mecenazgo, ¿no? Que tenía algún amigo, alguna amiga, oye, mira, voy a hacer una exposición pictórica y tal, no sé qué, y tú me la quieres presentar. Y yo, ¿presentar? Sí, porque tú tienes mucho desparpajo y y bueno, y por ahí, ¿no? En plan,
en plan amigos, no eran cosas oficiales, Claro. era, bueno, aquí estamos las amigas y vamos a presentar y no sé qué. Y por ahí fue cogiéndole el gustillo El gusto. y a partir de ahí pues sí que seguí adelante. En su momento hice un festival de arte hace unos cuantos años en Triana Café Gallery frente al Museo Don Benito Pérez Galdós, y ahí aglutiné a un montón de gente de la farándula, como diría tu padre. Sí. Pero vamos, escultores, pintores, fotógrafos, poetas, tanto hombres como mujeres, escritores y demás, y creé unos festivales que tuvimos 2 años y medio, y toda esa gente digamos que la conseguí a través de las redes sociales, y curiosamente actualmente mucha de esa gente ha seguido el camino, han hecho sus propios grupos, ¿sabes? Y ahí realmente fue también donde todavía me apasionó más la historia. Eso es saber sacarle partido a las redes, es saber utilizarlas. Claro. El hecho de comunicar a gente de diversas facetas, porque lo echamos de menos, ese lugar de encuentro en que podamos compartir experiencias, a lo mejor un pintor con un cantante, con un actor o actriz y con un escritor, y pueden surgir cosas maravillosas a raíz de todo eso. Porque el mundo del arte es muy transversal, ¿no? Uh-huh. Donde todo el mundo con su imaginación va fluyendo todo ahí y tan mágico. Pero hay que comer, ¿no? Y hay que comer, y tú tienes como profesión, quiero que nos lo expliques, ¿no? Tienes 2 profesiones muy marcadas que están en tu biografía, que es el mundo de la inmobiliaria y de la agricultura ecológica y la reforestación. Háblanos de esta faceta. Pues mira, eso te iba a decir, si a mí me pregunta alguien así como muy en serio, oye, ¿cuál es tu profesión? Yo diría que soy agricultora. A mí me apasiona la tierra, la sencillez de la tierra, lo prolífica que es, la generosidad de la naturaleza, ¿no? De lo que llamamos la naturaleza, que realmente somos nosotros mismos también, ¿no? Entonces, hace ya un montón de años, por lo menos, no sé, 15, 16, un poco más, no tengo clara la fecha. Yo para la fecha, olvídate, tengo que apuntar los cumpleaños, ¿tá? porque nunca tengo fechas en mente. Y bueno, entonces, ya por esa época empezaba un poco el tema del cambio climático, pero tampoco era una cosa que se le diera mucho bombo y platillo, como puede ser hoy en día, que ya los científicos ya están todo como más, señores, hay que cuidar. Y yo me sentía a nivel individual muy identificada con ese rollo, ¿no? Decía, coño, el cambio climático y bla, bla, bla. Y cuando tuve oportunidad compré un terreno en la cumbre y entonces me dediqué a la reforestación. He plantado pinos canarios, cedros, barbusanos, peralillos, mocanes, no sé, he plantado todo lo que se me ha ocurrido. Por el tema del recuerdo de nuestros antiguos bosques de laurisilva, sí, de los cuales ya queda apenas nada en otras islas, aquí no sé si en Moya quedaba algo, no estoy ducha en la materia. Y bueno, mi deseo de preservar nuestra flora, que es única en el mundo, ¿no? Eso pues sí, creo que lo sabemos todos. Y sobre todo la historia de que me picara el gusanillo, porque ante conversaciones con las amigas, los amigos, porque mira tú, el cambio climático y tal, qué desastre, que no sé qué, o que no sé cuánto, ¿no? Luego termina la gente con mal sabor de boca. Y a ese nivel, desde que empecé a concienciarme, pues pensé, a ver, todo el día quejándonos aquí, todo el día este dice, aquel dice, y luego nos vamos de brazos cruzados, nos vamos a nuestra casa. ¿No es más interesante hacer algo? Entonces, sí, moverte. Entonces, ¿cuál es mi historia? Pues ahora cuando se habla de eso, yo estoy más ancha que pancha. Yo estoy haciendo algo, yo personalmente, pero es mi mundo. El mundo alejado de mí nunca lo voy a poder arreglar, pero el mío sí le puedo dar sentido. Mi mundo y el de las personas que me rodeen o se acerquen a mí, se le puede dar un sentido. No es necesario abarcar mucho. Con un poquito que hagas, te cambia el chip, te cambia la mentalidad y te cambia la forma de ver la vida. Las circunstancias, los grandes desastres, todo eso te cambia. Lo ves de una manera realista, que a la vez es más positiva. Positividad, qué bonito mensaje.
vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de novela histórica. Ay, mi madre. ¿Es uno de tus últimos proyectos? Ah, sí. ¿De ficción Yo histórica? creí que me ibas a preguntar de historia. Uy, Jesús, ¿cómo No. me hago un examen aquí? Nada. Salgo corriendo. Hago me salgo, me voy. No. A ver, no, el tema de la novela histórica, la verdad es que es un proyecto muy bonito que tengo ahora aparcado. Este proyecto surge también por mi abuela, porque cuando yo era chica, cuando estaba en mi isla mágica, mi abuela no solamente me contaba cuentos de su invención o me recitaba sus poemas, sino que me contaba las historias de sus hermanos, que ella admiraba muchísimo. Hubo uno que fue uno de los primeros aviadores de España, otra fue la primera mujer abogado que ejerció en Canarias a principios de los años 50 del siglo pasado. Entonces ella contaba todas esas historias. Y una de las historias que a mí más me impactó fue la historia de mi tío abuelo Wenceslao. Mi tío abuelo Wenceslao sacó la carrera de médico en el ejército porque tenía hermanos, su hermano mayor Antonio pertenecía al ejército. Y esto coincide en 1920 por ahí, cuando está y empieza la guerra de España con África. Y la historia de Wenceslao es preciosa, la voy a resumir mucho porque me emociono y entonces no paro. La historia es que hay una posición cuando el desastre de Anual, que todo aquel rollo que había con los rifeños, con los españoles, murió muchísima gente. Tengo que reivindicar aquí la muerte de muchos canarios. Eso forma parte de nuestra historia es muy rica, tendríamos que verla y ver cuántas personas pueden haber en nuestro lado que descienden de personas que fueron héroes, ¿no? Héroes a su manera, pero al fin y al cabo héroes, y que dejaron su vida en guerras que sabemos que las guerras no tienen sentido. Y bueno, y uno de esos, retomando la historia, fue Wenceslao, mi tío Wen. Entonces Wen estaba allí en toda la trifulca aquella y viene un señor, un rifeño, pero yo no sé cómo se llaman, era marroquí, pero estaba en el bando español. Y entonces dice que hay una posición que estaba en no sé dónde, llamada Ibes Lacén, y que estaban cayendo ahí la gente como moscas, y que pedían urgentemente un médico. El jefe, no sé el grado militar que tenía, eso no entiendo mucho, pero bueno, el jefe de Wen le dice, bueno, se necesita esto, pero si está en la situación que está, van a terminar todos muertos. Quizás no valga la pena que tú vayas ahí a poner tu vida en peligro, porque estaban todos sitiados y no podían salir de ahí y los estaban matando. Entonces Wen, que era mi héroe, dicho sea de paso, tengo la suerte de tener un héroe, entonces Wen dice que no, que él iba, y va con este señor, van en caballo, luego se van arrastrando como en las pelis, ¿no? Con su maletín, que por cierto conservo el maletín de mi tío Wen. Esos maletines que salen en las pelis antiguas, así como medio redondos. Esa será la portada del libro, ¿no? Pues no sé, no lo había pensado, que te acabo de dar una idea. Gracias por la idea. Y bueno, llega allí a la posición, entran por no sé dónde y Wen empieza a curar a los heridos. Y esto se sabe por testigos presenciales, sobrevivieron muy pocos. Y ¿qué pasa? Que cuando él está curando a los heridos, aparecen unos rifeños por detrás con esos sables así que no sé cómo se llaman. Machetes, los machetes. No, sí, machetes no. Tienen otro nombre, pero ahora no lo sé, la verdad. Y entonces uno de ellos, uno de los heridos le dice que están ahí detrás, el enemigo está detrás o algo así. Y Wen se vuelve y le dice, déjame curar a los heridos y luego mátame si quieres. Y además se lo dice en el árabe que hablaban ahí, porque él, una de las cosas que hacía Wenceslao, por eso digo que es mi héroe, él iba a la población civil, le ofrecía gratis sus servicios, incluso llegó a asistir a muchas parturientas. Y todo esto lo sé porque descubrí también en una caja, en una historia ahí de latón, más vieja que nada, las cartas que Wen, desde 1917 hasta 1921, antes de morir, le escribía a mi abuela, perdón, a mi bisabuela, Josefa Benítez y González.
Y entonces sé esa historia. Y claro, como él había aprendido más o menos, ¿no?, chapurreaba el idioma, le dijo esto. Y cuando Wen se vuelve para seguir curándolo, lo matan a traición por la espalda. Se desaparece, bueno, fue una historia tremenda. Le arrancan unos dientes de oro que tenía, también tenía dos relojes de oro, y uno pertenecía a un amigo de él que había muerto aquí en Gran Canaria, pero que mi abuela nunca supo decirme el nombre, y él se lo había dejado a mi tío Wenceslao para que se lo diera a la novia cuando Wen volviera a Canarias. Ninguno volvió, ¿no? Y ahora está enterrado en el Panteón de Héroes de Melilla. Aparte de un héroe, eso es lo que se puede llamar con mayúsculas un caballero. Sí, la verdad que sí. Tanto que hablamos de caballeros medievales, Sí. caballero en toda la extensión de... Un caballero canario. De la palabra, sí señor. De esos de los médicos de vocación, por suerte, los de nuestra época, cuando éramos pequeños, hemos conocido maestros y médicos vocacionales que han asistido a parturientas, que han asistido a los pobres que sabían que no tenían dinero y que tal, y que bueno... los médicos de los pueblos. Pues Wenceslao, tu tío abuelo, era un caballero en toda sí. regla. Así Era un que encanto. se merece que termines ese libro. Sí, sí. Y en honor a todo el resto de canarios que fallecieron y que no se habla de ellos para nada, ¿no? Pues mírate por dónde. Podrías invitar a algún historiador, que los hay buenos aquí en Gran Canaria, que recopile toda esa historia de ese desastre. No, creo que ya hay cosas, ¿eh? No muchas, Vale. pero creo que hay. Y se puede poner también como epitafio, se llama, ¿no? Podría ser. Vamos a ver si eso sale. De todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te colma personalmente? Todo. Todo. Todo lo haces con pasión. De todo lo que he hecho, todo. Pero vamos a ver, lo aclaro. De todo lo que he hecho cuando en un momento dado pude tomar las riendas de mi vida. Vale. Cuando en un momento dado me subí a mi Pegaso y le dije venga y desplegó las alas, entonces a partir de ahí todo lo que hice me colma de satisfacción. Y ahora voy a meter esa cuña del proyecto ese que yo quería hablar. Muy bien, sí. ¿Y de la tercera Julia hablamos también? Esa va a ser la tercera Vale. Julia. Bueno, pues el proyecto, y este es un proyecto que me colma, me da alegría, me emociona, todo lo bueno que pueda tener un proyecto humanitario y solidario. Pues no voy a desvelar mucho la cosa, ¿no? Pero bueno, cuento que tuve en su momento una llamada y en esa llamada se me dice que hay una chica que con 18 meses le diagnosticaron un tumor cerebral y que bueno, que esa chica actualmente tiene 18 años y que ha escrito su historia, que quiere publicar para ayudar a niños y adolescentes, incluso a juveniles, ¿no? A gente ya no tan adolescente, para ayudarlos en su proceso contra el cáncer, ¿no? Y ha escrito su testimonio para que ellos tengan esperanza. Así que esa es mi tercera Julia, la adoro, es una lindura de ser humano. Admiro su capacidad, siendo tan joven, es alegre, dinámica, persigue sus proyectos, sus sueños, le encanta el canto lírico, hacer monólogos, se ríe, vamos, es un ejemplo a seguir para cualquier persona que ande quejándose de boberías. Y ese proyecto saldrá a la luz. No quiero decir el título ni nada, pero saldrá a la luz seguro, porque los dioses, los hados y todo el mundo van a ser propicios a este proyecto, saldrá en Navidad. Qué bonito. Además, una bonita época. ¿Qué lecciones nos dan las personas Sí. que nos vamos encontrando por el camino, Por verdad? supuesto. Esta sociedad, Albertine, esta sociedad que estamos viviendo con esta pandemia, ¿va a salir reforzada o debilitada? ¿Tú qué opinas? Ay, Dios mío. A ver, si somos objetivos,
y miramos la trayectoria de la historia, hablamos de hace 2000 años, por ejemplo, vamos a poner solo 2000 años, las grandes catástrofes o los grandes cambios que ha habido en la humanidad, si somos capaces de analizarlos, han sido externos. Hemos ganado en medicina, hemos ganado en los temas científicos, hemos ganado en la forma de vestir, hemos ganado, bueno, incluso ya no somos caníbales, yo qué sé, en un montón de cosas. Pero el proceso interno, el proceso de cambio interno del ser humano es mucho más lento. Para que un paradigma que haya surgido a lo mejor en el siglo XVIII o cualquier historia que uno pueda creer, para que ese paradigma desaparezca y haya un cambio en la mente, en la mentalidad humana y en las relaciones humanas, tienen que pasar por lo menos 3 o 4 siglos. Claro. Porque el proceso interno va más lento. ¿Por qué? Porque en ese proceso interno, esa semilla solo germina en una minoría de seres humanos. Y son esa minoría, y yo ahí meto a los filósofos, los escritores, investigadores del alma humana, psicólogos, etc. Son esa minoría los que hacen, digamos, el esfuerzo para cogernos a todos los que estamos ahí detrás y que avancemos. Y eso es un proceso interno de cambio de la conciencia del ser humano que es lento. Entonces, a ese respecto, con el tema de la pandemia, con todo lo que nos ha ocurrido, yo no creo que internamente cambien muchas cosas, no me parece, pensando con objetividad. Pero a nivel externo sí, vamos a vacunarnos todos, estamos aquí con la mascarilla, yo cuando llegué me puse el fuchi y guarda la distancia, no se te ocurra acercarte y todo esto, ¿no? Sí, hay muchas cosas a nivel externo y que van a ser positivas, pero cambiar el mundo interior, eso es lo complicado, porque no somos capaces muchas veces de aceptar que el mundo en el que vivimos y lo que nos pasa es el reflejo de lo que el ser humano lleva dentro. Y eso es muy duro ay, que me cargo el micro, eso es muy duro de asimilar. En varias de las contestaciones a mis preguntas, deduzco, sobre todo por el primer fiasco que te llevas con la primera publicación, tirar mano de mecenazgo para ayudar a aquella gente, tal, y lo que acabas de decir ahora es que el ser humano anda inmerso en una borrachera de poder estúpida. No, el ser humano es maravilloso. Bueno, algunos, me imagino. No, en general. No, pero eso es más complicado, no es una borrachera de poder, es todas las circunstancias adversas que nos rodean, toda esa violencia interna que hay y que se va transmitiendo de generación en generación y a la cual tú cuando eres un niño no tienes ninguna defensa ante ella. Entonces, ¿a cuántos niños no se les ha truncado su infancia? ¿Qué vamos a pretender? ¿Que cuando sean adultos soy el más estupendo? No. ¿Qué valores se han instaurado en las sociedades por esa carrera, de acuerdo, de poder, de dinero, de egoísmo? ¿Qué valores se han instaurado? Y esos valores son los que todos vamos mamando. Vamos mamando a medida que vamos evolucionando y vamos creciendo. Entonces, hay una realidad de la cual todos somos beneficiarios y a la vez víctimas. Solo, vuelvo a repetir, unos pocos son conscientes de que las cosas pueden ir por otro derrotero. Pero el ser humano es como un niño que siempre necesita guía. Te he hecho una pregunta tan mala que me alegra tanto que me hayas contestado tan bien, fíjate. Oh, son 50, ¿eh? Vale, luego lo pactamos. Luego me los pagas. Luego lo pactamos. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, volando. Yo quiero comprometerte a que esta no sea la última vez que nos veamos, nos echemos un buchito de café y lo transmitamos a la gente.
queremos ser testigos. Me lo pensaré, ¿eh? Queremos ser testigos de ese nacimiento, de esa publicación, de ese proyecto. Ah, vale. Que Dios mediante será para Navidades. Vale, a lo mejor convenzo a la prota y le hacen una entrevista. Correcto, entonces sería un café à trois. Ah, sí. C'est très bien. Quiero que lances un mensaje para despedirnos de nuestra gente que nos está viendo. Vale. Esa es tu cámara. A ver, como dice, esa es mi cámara. Esa es tu cámara. Eso nos dicen en Sálvale, ¿cuál es mi cámara? Esa es tu cámara. Mi cámara. Bueno, pues el lema de AOC, que dice así: el momento de hacer lo correcto, ser amables y felices ha llegado. Así que hagamos que suceda ahora. Chao, chao. Albertina Orleán, muchísimas gracias. Otro día hablaremos de los apellidos. Vale. Que se nos quedaron atrás. Ah, sí, el Proudhon, todo aquello. De los normandos y eso, pero como eso da para un programa, hablaremos de heráldica y de apellidos y demás, que eso es muy interesante. Sí. Gracias por aceptar la invitación de Café para Dos. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Juan. Ha sido un placer de verdad y me siento muy orgullosa de que me hayas invitado. Y gracias a los que estén ahí detrás y espero que nos escuchen con cariño. Gracias. Gracias, Albertine. Toda una dama, ya lo decía, porque una dama siempre nombra a un buen caballero y su caballero es su tío abuelo Gwen. Pronto veremos esa novela histórica y ese homenaje a esos héroes que han quedado un poco ahí en el olvido. Y a ustedes emplazarles a una nueva edición de Café para Dos. Sean felices. Nuestra invitada de hoy nos ha hablado de tantas cosas, pero yo quiero enlazarlas como si fuera una ruleta llena de imágenes de una abuela que cuenta historias a su nieta, de un maletín de un médico no, de un señor, caballero con mayúscula. También nos habló de lo maravillosos que eran nuestros bosques de laurisilva y que deben ser y seguir siendo maravillosos y dándonos vida. Por eso se dedica también a reforestar su pequeño trozo que le corresponde. Y nos habló también del mecenazgo de una manera tan sutil y humilde que se han cambiado los términos históricos. Nos ha hablado de esa sencillez y de esa humildad con que los artistas se acercan para publicar. Nos habla también de la ilusión de una persona que lucha y lucha y lucha y aún así quiere ver cumplidos sus sueños. Sus tres Julias, su abuela, su madre y su Julia de ahora y de siempre, nuestra, para siempre. Albertine Orleans ha estado hoy con nosotros y estará siempre.